Vamos a ver cómo se representa una función a partir de un enunciado. El ejemplo que nos dan es: un tren circula a una velocidad media de 120 km por hora. Queremos estudiar la relación entre el tiempo transcurrido y la distancia que recorre el tren. Explica si la relación entre estas variables es o no es una función. Vamos a empezar con esa parte. Explica si la relación entre las variables. ¿Cuáles son las variables? Pues para ver cuáles son las variables nos fijaríamos en que aquí nos dice estudiar la relación entre el tiempo transcurrido y la distancia que recorre el tren. Por lo tanto, las variables serían una, el tiempo que está circulando el tren, y la otra sería la distancia que recorre en ese tiempo. Tenemos que saber también cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente para asegurarnos de que la relación es una función. Nos plantearíamos algo así como: ¿qué depende de qué? ¿El tiempo depende de la distancia que recorre el tren depende del tiempo? O de otra manera, ¿qué tiene más sentido en esta situación? ¿Que yo calcule el tiempo que está circulando el tren en función de la distancia que haya recorrido? ¿O tiene más sentido que calcule la distancia según cuánto tiempo esté circulando el tren? Pues si lo pensáis, tiene más sentido de la segunda manera. Calcular la distancia que recorre, los kilómetros que ha recorrido, según cuál sea el tiempo. Entonces, la distancia será la variable dependiente, porque su valor depende, lo vamos a calcular a partir del tiempo, que es la variable independiente. Y el tiempo no lo voy a calcular, sino que yo le voy a ir dando valores. ¿De acuerdo? Es una manera de verlo. Entonces, la variable independiente es aquella a la que yo le voy dando valores. La variable dependiente es aquella que voy calculando según los valores que le haya dado a la anterior. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, aquí vemos que la distancia va a depender del tiempo. Al tiempo le vamos a ir dando valores y según eso vamos a ir calculando la distancia. ¿Vale? Entonces, con esto podríamos ya responder a los dos primeros apartados. Apartado A: ¿es una función? Sí, es una función. ¿Por qué es una función? Pues porque cuando yo me pongo a calcular, a cada valor del tiempo le va a corresponder un único valor de la distancia. Esa es la condición para que la relación sea una función, que a cada valor de la variable independiente le corresponda un único valor de la variable dependiente. ¿Vale? Entonces, si es una función, ¿por qué? Pues porque a cada valor del tiempo le corresponde un único valor de la distancia. Esa es, recordarlo, la definición de función. Apartado B, pues lo que hemos visto, la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la distancia. Ya tenemos la primera parte. Vamos con la segunda. La segunda parte dice: haz una tabla de valores y una representación gráfica de la función. Una tabla de valores y una representación gráfica de la función. Vale, para poder hacer la tabla de valores, para poder ir calculando, tenemos que recordar el dato que nos daban, y era que el tren circula a una velocidad media de 120 km por hora. Bueno, teniendo en cuenta ese dato, la velocidad es de 120 km por hora, vamos a hacer nuestra tabla de valores. En una tabla de valores vamos a hacer dos columnas. La primera siempre tenemos que poner la variable independiente, que representamos normalmente con la X. Y en nuestro caso es, como hemos dicho, el tiempo que circula el tren. En la segunda columna ponemos la Y, la variable dependiente, que en nuestro caso es la distancia. Y lo vamos haciendo así. Al tiempo, como es la independiente, le pongo el valor que yo quiera. Por ejemplo, 1 hora de viaje. Y en función del valor que ponga en la X, tengo que calcular la Y. Como me dice que la velocidad es 120 km por hora, en una hora va a hacer 120 kilómetros. Eso significa 120 km por hora. Sigo dando valores.
a la x, que es la independiente, puedo poner el valor que quiera, por ejemplo 2. Y en función de eso voy a calcular la distancia que recorrería. Pues si en 1 hora recorre 120 kilómetros, en 2 horas recorrerá 120 por 2, que son 240. Vamos a hacer un par de valores más. Pues en 3 horas hará 120 por 3, 360 kilómetros. En 4 horas, 120 por 4, 480 kilómetros. Hacemos unos cuantos. Una vez que tenemos la tabla con unos cuantos datos, vamos a hacer la representación gráfica. Voy a dibujar los ejes. Y en la representación gráfica recordad que siempre la x, la variable independiente, va al eje horizontal y la y, la variable dependiente, va al eje vertical. En nuestro caso, estas variables tienen un sentido, entonces una cosa que tendré que hacer será, en mi gráfico, escribir el nombre de las variables. Entonces, aquí voy a poner que este eje mide el tiempo y además lo mide en horas. Y aquí voy a poner que el eje vertical mide la distancia y además en kilómetros. ¿Vale? Ponemos el nombre de las variables en los ejes. Ahora vamos a empezar a poner valores. Entonces, para eso tengo que elegir una escala que sea adecuada a los valores que tengo. En el eje X, el del tiempo, tengo 1, 2, 3, 4. Vale, pues eso va a ser muy sencillo. Pongo aquí el 1, el 2, el 3, el 4. Recordad que siempre tienen que estar a la misma distancia. En el eje Y tengo que poner los kilómetros y tengo 120, 240, 360, 480. Entonces tengo que poner aquí una escala que me permita meter todos esos valores. Tengo que llegar como mínimo hasta 480. Aquí va a ser fácil porque como la distancia entre cada dos valores es siempre la misma, 120, 120, 120, pues aquí los puedo poner a la misma distancia. 120, con otros 120 sería 240, a la misma distancia 360. Pero esto siempre lo tenéis que hacer con mucho cuidado porque tiene que ser una escala adecuada. Es decir, si dibujo aquí la misma distancia es porque la diferencia entre esos dos números tiene que ser siempre la misma. Vale, tercer paso. Vamos a marcar los puntos. Voy mirando la tabla y voy buscando los puntos. El 1 con el 120, el 2 va con el 240, el 3 con el 360, el 4 con el 480. Esos 4 puntos tenemos. ¿Vale? Podríamos hacer más, pero bueno, con esto es suficiente. Y ahora hay 3 cuestiones que nos tenemos que plantear si queremos que el gráfico esté bien hecho. La primera, ¿se unen los puntos? ¿O los dejo aislados? ¿Dejo el gráfico como está? Puntos sueltos, uno por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿O los uno todo en una línea? ¿Alguna línea que vaya por aquí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es plantearnos que si yo uno los puntos, si hago esto, por ejemplo, entre el 1 y el 2, lo que estoy haciendo es darle sentido a estos valores que hay por aquí en medio. ¿Vale? Si no uno la línea, solo tienen sentido este punto y este. Pero si la coloco, tienen sentido todos los valores intermedios, como si todo estuviera lleno de puntos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene que tener sentido cualquier valor que esté aquí intermedio, entre el 1 y el 2. Por ejemplo, el 1,5. ¿Tiene sentido un tiempo de 1,5 horas? Podría haberlo colocado aquí, 1,5, y calcular la distancia que le corresponde. En este ejemplo sí. Yo puedo calcular para 1,5 horas, 1 hora y media, para 1 hora y 3/4, para 1 hora y 10 minutos. Todos los valores intermedios tienen sentido. Entonces sí que tiene sentido que yo una la gráfica, una los puntos de la gráfica.
Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Además, damos cuenta como en este ejemplo lo que no me queda aquí es una línea recta. Un poco más recta vamos a hacer. Una línea recta. ¿De acuerdo? Pero no siempre, no en todos los casos, va a tener sentido unir los puntos. Porque, por ejemplo, imagina que lo que yo tuviera aquí no es el tiempo que está circulando el tren, sino que fuera, por ejemplo, el número de personas que lleva el tren. Pues el tren puede llevar una persona o dos personas, pero no puede llevar una persona y media. Entonces, en ese caso, dejaría los puntos aislados. Siguiente pregunta que me tengo que hacer. ¿Tengo que llegar al cero? Continúo por aquí la gráfica hasta llegar al cero. Habrá casos en los que sí tenga sentido y otros que no. En este sí, porque si lo pensáis, el tren también puede ser que tenga un tiempo de 0 horas, porque no se haya movido, y su distancia sea de 120 por 0 o simplemente de 0. Si el tren no se mueve, la distancia que recorre es 0. Y última cuestión. ¿Pongo valores negativos? Ya sé que he llegado al 0, pero voy más allá y coloco valores negativos por aquí. En este ejemplo no, porque poner valores negativos para el tiempo no tiene sentido. Entonces dejaríamos la gráfica como está. ¿Vale? Entonces los pasos para representar serían: hago una tabla de valores, dibujo mis ejes, eje X, eje Y, y luego sigo estos puntos. Coloco los nombres de las variables: el tiempo, la distancia. Elijo una escala adecuada. A ver dónde coloco los números para que me quede una escala proporcionada. Marco los puntos y luego me planteo las tres cuestiones: si se pueden unir o no los puntos, si puedo llegar al cero y si pongo o no pongo valores negativos.